¿Qué tal? Nuevamente contigo, por si te lo perdiste, te presento la sesión 6 de Historia para segundo año de secundaria con el tema Organismos e Instituciones de Paz. Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una nueva alternativa de aprendizaje propuesta por la Secretaría de Educación Pública. Trabajaremos con el tema Organismos e Instituciones de Paz de la asignatura de Historia, de primer grado. Recuerden tomar papel y lápiz para hacer anotaciones de ideas principales, preguntas y reflexiones que podrán integrar en su carpeta de experiencias y compartir con su familia. En este programa vamos a conocer los antecedentes de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y de la institución que se encarga de juzgar los crímenes contra la humanidad, la Corte Penal Internacional. También estudiaremos los orígenes de otras instituciones encargadas de garantizar la paz mundial y la justicia social, como la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y la ACNUR, que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, surgió la Sociedad de Naciones para mantener el orden entre las potencias, evitar más guerras y fomentar la paz mundial. Sin embargo, en la década de los 30, esta organización desapareció, porque inició un nuevo periodo de conflictos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, diversas naciones se propusieron crear una organización que fuera capaz de llevar a cabo negociaciones diplomáticas para resolver distintos conflictos internacionales. Vamos a profundizar en este tema con el siguiente video. Al final, elaboren un cuadro sinóptico donde sinteticen y relacionen la información de las instituciones que les presentamos. Reflexionen sobre los principales problemas que enfrenta el mundo y las posibles acciones para solucionarlos. ¡Corre video! En este video revisaremos el tema Organismos de Paz, acciones humanitarias en el mundo, de la posguerra a la actualidad. El 8 de septiembre de 1951 se firmó el Tratado de Paz entre Japón y Estados Unidos, dando por terminada de forma oficial la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esto no significó que terminaran los problemas y conflictos en el nuevo orden mundial. ¿Qué desafíos enfrentaron las naciones ante las consecuencias que dejó tras de sí uno de los conflictos más críticos de la Edad Moderna? Los organismos creados por la ONU, ¿qué repercusiones históricas han tenido en la defensa de los derechos humanos, la justicia y la paz? Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el mundo ya no volvió a ser el mismo. Los países vencedores jugaron un papel fundamental en la nueva configuración del mundo, ejerciendo su influencia y poder económico y político en los diferentes aspectos de la vida global. En cuanto que los países vencidos transitaron por un largo y difícil proceso de reconstrucción. Otros, en cambio, iniciaron su camino para exigir su autonomía e independencia. La guerra había dejado un clima de devastación y rencor. Bajo este panorama se gestaron distintas medidas que contribuyeron a la recuperación de los países más afectados por la guerra, así como iniciativas para proteger a los sectores que quedaron más vulnerables. Estas condiciones llevaron a crear organismos de carácter internacional que tuvieran facultades legales, diplomáticas y políticas para intervenir en aquellos casos que así lo requirieran, de tal forma que se facilitara la reconstrucción. Los Estados Unidos de América, uno de los países vencedores de la guerra, participaron de este proceso por medio del Plan Marshall, que consistía en un programa de apoyo económico para los países europeos, basado en un comercio libre y en un fuerte impulso a las industrias que aceleraran la modernización del continente. Sin embargo, esta intención no solo era solidaria, sino que pretendía contener el avance del comunismo en Europa, representado por la Unión Soviética, y consolidar la influencia de los Estados Unidos en el continente y en el mundo. Además del Plan Marshall, la recién creada Organización de las Naciones Unidas fundó organismos alternos que atendieran aquellas severas problemáticas que la guerra dejó como consecuencia. Tenemos, por ejemplo, las grandes crisis alimentarias derivadas por la devastación de campos de cultivo. Se creó la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés. Los resultados cruentos de la guerra también dejaron miles de niños y niñas en el desamparo, sin acceso a la educación o a servicios de salud, por lo que se creó en 1946 el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, la UNICEF. También se creó la ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se planteó el objetivo de proteger los derechos de la población que emigró de sus países de origen debido a la inseguridad que generó la guerra. Aunque de reciente creación, pero con antecedentes en los juicios a los líderes nazis y japoneses que incurrieron en acciones genocidas, se creó la Corte Penal Internacional, que tiene la facultad de investigar a quienes hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos. ¿Cuáles son las principales problemáticas actuales que atienden los organismos de paz? A pesar de los esfuerzos por atenuar el impacto de estas problemáticas, aún prevalecen en la actualidad altos índices de pobreza, marginación y violencia, derivados de conflictos regionales y en los que los organismos de paz trabajan intensamente para contenerlos. Por ejemplo, la ACNUR reporta que los conflictos locales en Asia y África principalmente han contribuido a que minorías religiosas o raciales se vean en la necesidad de encontrar mejores condiciones de vida o refugio en otros países, debido a que son perseguidos por sus creencias religiosas o su origen racial. Como en el caso de los niños Rohingya en Bangladesh o las familias de Libia y Siria, en los que se reportan casos de detenciones ilegales, esclavitud, enfermedades, torturas y tráfico de personas. La UNICEF, por su parte, continúa emprendiendo acciones para apoyar a los niños y niñas víctimas de las guerras en Yemen, brindándoles apoyo psicosocial a través de los espacios Amigos para la Infancia, de campañas sanitarias para evitar el avance del cólera y de programas contra la desnutrición. Al mismo tiempo, la FAO emprende diferentes programas de apoyo a agricultores o poblaciones marginadas, a pequeños productores, gente dedicada a la pesca, habitantes de los bosques y consumidores. Todas las historias incluyen datos y cifras pertinentes que, debido a las condiciones climáticas, los conflictos bélicos, delincuencia organizada o competencias desleales, no pueden generar alimentos de calidad y en cantidad suficiente para su subsistencia. Como hemos visto, los grandes problemas globales tienen antecedentes históricos cuyo impacto sigue vigente. Sin embargo, también hemos visto las contribuciones de los organismos de paz para transformar constructivamente la realidad y el entorno de quienes se han visto vulnerados en sus derechos. Es probable que muchos de nosotros no participemos directamente en un organismo de paz, pero sí somos agentes que podemos construir espacios de respeto y dignidad. En otras palabras, ¿cómo contribuimos a la construcción de espacios y condiciones que garanticen el respeto de los derechos humanos, la justicia y la paz? Al término de la Segunda Guerra Mundial, las naciones vencedoras buscaron enjuiciar a personas que consideraban habían cometido una serie de crímenes atroces contra la humanidad antes y durante el conflicto bélico. Se enfocaron en los antiguos líderes políticos y jefes militares de las naciones derrotadas, principalmente de Alemania. Así que se creó un tribunal militar internacional para sancionar los crímenes de guerra. Veamos ahora un video sobre los tribunales de justicia en el mundo y la importancia de que existan organismos que se dediquen a castigar a las personas que cometen crímenes contra la humanidad. Para este video, les sugerimos reflexionar si consideran que los países vencedores son autocríticos con los crímenes que ellos cometen. Por ejemplo, Estados Unidos no fue sancionado por arrojar 2 bombas atómicas sobre ciudades japonesas que mataron a miles de civiles. ¿Consideras eso justo? ¿Todas las naciones reconocen su grado de responsabilidad en los estragos de la guerra? Veamos el audiovisual. Recuerden anotar las ideas que les llamen la atención. En la actualidad, existe un tribunal de justicia en el mundo que se dedica a investigar y, en su caso, enjuiciar a personas responsables de crímenes contra la humanidad, la Corte Penal Internacional. La creación de este organismo es fruto de un largo proceso histórico. Veamos cómo ocurrió. Justo al término de la Segunda Guerra Mundial,
Las naciones vencedoras buscaron enjuiciar a sus enemigos por los crímenes cometidos contra la humanidad. Por tal motivo, el 8 de agosto de 1945 se estableció en Nuremberg, Alemania, un tribunal militar internacional que pudiera sancionar los crímenes de guerra. Tuvieron que pasar casi 50 años para que se estableciera un nuevo tribunal internacional. Al final de la Guerra Fría, tras la desintegración del bloque socialista en Europa, resurgió el nacionalismo en la región de los Balcanes, acentuándose las diferencias étnicas y religiosas entre serbios, croatas y bosnios, lo que llevó a una guerra civil en Yugoslavia entre 1991 y 1992, en la que se cometieron crímenes contra la humanidad. Con el fin de juzgar a los responsables y procurar justicia para las víctimas, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció, en mayo de 1993, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en La Haya, Países Bajos. Un año después, en Arusha, República Unida de Tanzania, se formó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Desde 3 décadas atrás, en Ruanda, existían conflictos étnicos entre las etnias Tutsi y Hutu. Durante siglos, los Tutsis habían gobernado el país por medio de una monarquía, hasta que, en 1961, fue derrocada. En 1973, el general Habyarimana, de origen Hutu, dio un golpe de estado y tomó el poder. Al comenzar la última década del siglo XX, el Frente Patriótico Ruandés, grupo armado Tutsi, invadió Ruanda. Durante la guerra, se hicieron llamados a la población Hutu para que asesinara a los Tutsis. Tras el asesinato del presidente Habyarimana en 1994, se desencadenaron 100 días de masacres de Hutus contra Tutsis en todo el país. El resultado, más de 800,000 muertos y miles de refugiados. 4 años después, en Roma, en la Conferencia de las Naciones Unidas, se aprobó la creación de la primera Corte Penal Internacional Permanente, la cual quedó instituida el 1 de julio de 2002, con la publicación del Estatuto de Roma. Sus principales funciones fueron analizar y sancionar las acciones que amenazaban la paz, la seguridad y el bienestar del mundo, como el genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los 2 primeros casos de la Corte Penal Internacional están relacionados con conflictos en África. El primero se relaciona con el conflicto de la República Democrática del Congo, en la provincia de Ituri, que inició en 1999 y ha causado más de 50,000 muertos. En esta guerra están involucradas naciones como Ruanda y Uganda, que pretenden controlar las minas de coltán, un mineral codiciado que se utiliza en la fabricación de teléfonos móviles. El líder de la Unión de Patriotas Congoleños, Tomás Lubanga, fue acusado por el reclutamiento forzado de menores de 15 años de edad, entre septiembre de 2001 y agosto de 2003, para combatir en la guerra. El 14 de marzo de 2012, la Corte Penal Internacional emitió su primer fallo. Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión. La principal aportación de este caso fue alertar sobre la existencia de niños soldado. En el segundo caso, el procesado fue Dominic Ongwen, excomandante del Ejército de Resistencia del Señor, en Uganda. Este grupo guerrillero, autodenominado cristiano, surge en 1987 con la finalidad de instaurar un Estado bíblico en medio de los conflictos internos de su nación. El ejército de Ongwen ha sido señalado por la muerte de más de 100,000 personas y el secuestro de 60,000 niños. La fiscalía acusó a Ongwen de 70 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el reclutamiento de niños soldado, asesinatos y esclavitud. El juicio comenzó el 6 de diciembre de 2016 y aún está en la etapa de presentación de pruebas. En conclusión, la creación de la Corte Penal Internacional es el resultado de un proceso histórico que busca justicia para crímenes graves contra la humanidad y de trascendencia internacional. Como vimos en el clip,
Hay múltiples problemas a nivel mundial y nos toca a todas y a todos involucrarnos y hacerles frente. La responsabilidad no recae únicamente en los organismos internacionales. Todas las personas debemos participar. Ya vimos lo que se ha hecho a nivel mundial, pero ¿qué hacer a nivel micro? Es decir, ¿cómo atender problemas similares en nuestra comunidad? Para que exista un ambiente solidario, hay que crear una cultura de paz y así podemos buscar el bien de todas y todos, pues somos iguales. Vamos al último video, que nos habla de la creación de una cultura de paz. Al finalizar, comenten con su familia qué cambios debemos hacer en nuestra forma de pensar a nivel local y mundial para fomentar una cultura de paz y respeto. Oye, ¿has sabido algo de Pedro? Sí, me dijo que se va a cambiar de escuela. ¿Y eso por qué? Pues porque sus papás ya no pueden apoyarlo y necesita trabajar. Oye, pero ¿tú crees que nuestros compañeros acepten unirse con nosotros para solidarizarse con Pedro? Para mí, una persona solidaria es quien respeta los derechos de los demás aunque no esté de acuerdo. Y para mí, una persona solidaria es aquella que ayuda y respeta los derechos de los demás. Para mí, una persona solidaria son como mis compañeros, porque me explican lo que no entiendo en clase. Para mí, una persona solidaria es quien apoya en los quehaceres de la casa. Es quien ayuda a una persona que tiene una necesidad, una discapacidad, cuando lo necesita. Para mí, una persona solidaria es aquella que cuida y respeta el medio ambiente. La solidaridad es un valor, pero también es una manera positiva de relacionarse con los demás, ya que pone de manifiesto el interés de uno por el bienestar de otras personas. La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia. Se define como la colaboración mutua entre las personas. Es el sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se experimentan situaciones difíciles. Ser solidario es buscar el bien de todas las personas, solo por el hecho de que todos somos iguales en dignidad. Para que tanto la solidaridad como la dignidad humana prosperen, se requiere de una educación y de una cultura de paz. Es importante considerar que la cultura interviene en todos los ámbitos de la sociedad, es decir, en la economía, política, ecología y, por supuesto, en la educación, y lo hace a nivel individual, social y estructural. De acuerdo con los investigadores Isabel Hernández Arteaga, José Alberto Luna y Marta Cecilia Cadena, la cultura de la paz es un proceso de consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, empezando por el propio ser y continuando con los demás, horizontalmente, formando redes, promoviendo intercambio mutuo y superando diferencias desde una perspectiva local y global. Construir una cultura de paz exige una educación que valore lo humano y busque la justicia social. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la educación para la paz se define como un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así como crear condiciones que conduzcan a la paz tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. La educación para la paz crea ambientes de aprendizaje de calidad basados en el respeto a los derechos y a las diferencias de género, así como en la salud y la seguridad de los niños. De acuerdo con el UNICEF, una educación de calidad inspirada en la paz produce alumnos bien alfabetizados, conocedores de la aritmética básica y de una adecuada preparación para la vida activa, como el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, la comunicación, la negociación, la resolución de conflictos, la capacidad para hacerles frente y una actitud personal aplicable a contextos específicos, entre otros, la construcción de la paz, la prevención de la violencia, la higiene y el saneamiento, las prácticas saludables y nutricionales, la prevención del VIH-Sida y la protección medioambiental. En México, Samuel Ruiz fue un ejemplo a seguir por las acciones solidarias que realizó a favor de la dignidad humana y la cultura de paz. Percibió la pobreza y la opresión existente entre los indígenas. Su historia ya era ampliamente conocida a nivel mundial cuando en la década de los 90 actuó como uno de los intermediarios entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y el gobierno federal a raíz del conflicto armado en Chiapas. Samuel Ruiz nos enseñó que si hay voluntad, se puede transformar la sociedad en pro de la paz y del respeto de la dignidad humana.
Yo creo que nuestros compañeros aceptarían solidarizarse con Pedro. Pues genial. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a buscar becas que puedan ayudar a Pedro? Es buena idea. Y luego podemos coordinarnos con todo el grupo para apoyarlo. Y después... ¿Y tú? ¿Cómo practicas la solidaridad? Si quieren saber más sobre el tema, les sugerimos buscar el libro Paren el mundo que me quiero enterar, guía para comprender los conflictos de nuestro tiempo de Antonio Navalón. Las siguientes preguntas servirán como ejercicio para reforzar los contenidos de la sesión, así que tomen nota y presten atención. ¿Cuál es la razón por la que se creó la FAO? ¿Qué objetivo tiene la creación de la UNICEF? ¿Qué organismo tiene como objetivo proteger los derechos de la población que emigró debido a la guerra? ¿Qué facultades tiene la Corte Penal Internacional? ¿Por qué es importante ser solidarios? Anoten sus respuestas en una hoja y guárdenlas en su carpeta de experiencias, junto con el cuadro sinóptico, para que en cuanto sea posible entreguen a su docente. Recuerden, compartir en familia y enriquecer todo lo que aprendimos en la sesión. Es una buena forma de trabajar en equipo y conocer más. Nos vemos en la siguiente emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!